Hola, bienvenidos a este video de cierre de este primer módulo de nuestro curso Principios Ambientales para la Comprensión de la Sostenibilidad Ambiental. Ahora profundizaremos en la relación entre los seres humanos y la naturaleza y en particular en el efecto de nuestras decisiones sobre el sistema biofísico y en resolver la pregunta que tenemos todo el tiempo. ¿Somos realmente conscientes del impacto que tenemos en los recursos naturales? Para esto, entonces, hablaremos de los problemas ambientales. Los problemas ambientales son aquella afectación negativa que nuestras actividades cotidianas generan en el sistema biofísico. Hay diferentes formas de comprender el impacto de estos problemas ambientales. Estos pueden ser políticamente, económicamente, socialmente o incluso ambientalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo tomamos decisiones de consumo que impactan positiva o negativamente a alguno de los ecosistemas. Pensemos en las grandes empresas que producen contaminación y humo y están contaminando permanentemente el aire. En este momento podríamos decir que la afectación sobre el aire no nos impacta directamente, pero si pensamos en ese efecto acumulativo del que hablábamos en el primer video, podemos entonces suponer que después de cierto tiempo la calidad del aire va a estar totalmente deteriorada y eso no solamente nos va a influenciar a nosotros como personas, sino que probablemente va a disminuir nuestra capacidad de generar ingresos económicos, va al mismo tiempo repercutir en otras especies que están en el mismo sistema y probablemente afectará, pensemos, con enfermedades crónicas a niños que estén hasta ahora empezando su ciclo de vida en la Tierra y entonces generará más costos económicos para nosotros vivir como especie. Hoy hablaré de los 10 principales problemas ecológicos que al mismo tiempo son sociales, que nos afectan y generan grandes responsabilidades como seres humanos. El primero, y aunque parece obvio, es la sobrepoblación humana. Llevamos muchas décadas en continuo crecimiento y lo que suponíamos que antes éramos 2.000 millones de habitantes, en este momento somos casi 7.000 millones de habitantes. La pregunta sobre esto es, ¿el sistema biofísico estará en capacidad de responder a las necesidades de un grupo de personas que va creciendo constantemente y pareciera que no tuviera límites de crecimiento? Si ahora somos 7.000 millones de habitantes, ¿qué pasará cuando seamos 10.000 millones de habitantes o incluso 20.000 millones de habitantes? ¿Cuál será el impacto entonces de nosotros como especie humana insertada dentro del sistema biofísico en las condiciones de las otras especies? Segundo, y es algo de lo que se habla normalmente, tenemos el cambio climático como uno de los problemas ambientales más importantes. El cambio climático se refiere a los cambios en la condición climática y sobre todo a la subida de la temperatura en diferentes zonas de la Tierra. Esto pareciera interesante en algunos lugares. Pensemos a alguien viviendo en este momento en Suecia que le digan que el invierno va a ser menos frío. Parece atractivo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si estamos en Barrancabermeja en Colombia o en algún desierto donde les digamos que van a pasar de 42 grados a 45 grados? ¿Cuáles serían entonces sus necesidades y cómo cambiarían sus formas? Pero esa es una forma de entenderlo, solo pasa con los seres humanos. Ahora pensemos en todas las especies, que son bastante frágiles y que la subida de 1 grado implica entonces el desplazamiento a diferentes zonas bióticas o incluso la desaparición de esa especie. Después de esto, como teniendo el cambio climático, hablo de lo que estaba tratando de introducir antes, que es la pérdida de biodiversidad. Todo el tiempo hablamos de la diversidad biológica. Como seres humanos nos encanta ver pandas en algún lugar, nos encanta ir a ver ballenas, pero también somos felices disfrutando la cantidad de aves que nos pueden despertar en la mañana y que todo el tiempo suponemos que están ahí disponibles para nosotros. Pero la pérdida de la biodiversidad es uno de los efectos más importantes del desarrollo de nosotros como especie dominante en el sistema biofísico. Este es un problema ambiental que todavía no conocemos cuál será su efecto directo. Cada vez que pasan los años, cada vez que pasan las décadas y nos desarrollamos más como especie humana, empezamos a reconocer que hay menos especies de las cuales antes nos beneficiábamos. Pero no es solo el beneficio humano de las especies, es también el derecho de las especies por sí mismas de existir en este lugar. Entonces, sumado a la pérdida de biodiversidad, tenemos algo que pareciera que no es muy obvio para nosotros, los seres humanos, y es las transformaciones en los ciclos de nitrógeno y fósforo. ¿Cómo entendemos las transformaciones en los ciclos de nitrógeno y fósforo? Imaginémonos productores de papa en zonas altas en cualquier lugar del mundo. Imaginemos que ellos usan una cantidad de agentes químicos
para poder competir, por ejemplo, con las plagas o las malezas. Todo eso va debajo de la tierra y en algún momento, en algún lugar puede caer en los océanos o en cuerpos de agua. ¿Qué pasa en esos océanos y cuerpos de agua? Que la calidad y la cantidad de agua disminuye a partir de eso y entonces pueden empezar a crecer otro tipo de especies que no son las indicadas y hacen que la capacidad de retención de oxígeno de esos cuerpos de agua que conocíamos antes, de los cuales nos beneficiábamos, pues ya no va a estar disponible para nosotros como especie humana ni para las especies que se desarrollan ahí dentro de ellos. También, y como una expresión bastante clara y actual de esos problemas ambientales, tenemos los cambios en la calidad y disponibilidad de agua. Ya conocemos zonas del planeta donde la gente no tiene la cantidad de agua necesaria para cumplir con sus condiciones básicas y al mismo tiempo empezamos a reconocer que en temporadas de sequía no podemos usar la misma cantidad de agua que usábamos antes para poder desarrollar nuestras actividades habituales. La calidad de agua y la cantidad de agua ha disminuido notoriamente por toda la suma de acciones privadas que tenemos los individuos y nuestras decisiones de consumo. Como uno de los principales problemas ambientales también tenemos la acidificación del océano. Esto se entiende como el aumento de dióxido de carbono en los océanos, lo cual se refleja principalmente en los cambios y en la capacidad ósea de los organismos que viven ahí adentro. Pensemos entonces en los arrecifes de coral como ese espacio idílico o ese ecosistema en el que todos creemos que todos los peces son felices y al mismo tiempo consumen todo lo que necesitan. En este momento, la calidad y la cantidad de arrecifes de coral en el planeta ha disminuido notablemente porque estos empiezan a sufrir un proceso muy parecido a la osteoporosis en los seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que su estructura empieza a pulverizarse y ya entonces no pueden cumplir con sus condiciones biológicas naturales que teníamos pensadas para ellos. Otro problema ambiental, y todos lo conocemos, y sobre todo los que vivimos en las ciudades, es la contaminación. La contaminación la podemos ver en el aire, en el suelo, en el agua, pero no la podemos asumir directamente. ¿Qué quiere decir esto? Todo el tiempo estamos enviando dióxido de carbono al cielo, por decirlo de alguna manera, y ese dióxido de carbono cambia las condiciones químicas de eso. ¿Qué quiere decir? Que se reduce la capa de ozono y al mismo tiempo eso genera problemas para los seres humanos. Hay problemas naturales, por ejemplo, como el cáncer de piel, en el cual empezamos a reconocer que es la disminución de esa capa de ozono la que impacta negativamente las condiciones de vida de los seres humanos. Otro de los problemas ambientales que tenemos en este momento es el aumento de la pesca. Pensemos que más de 1.000 millones de personas en el mundo consumen específicamente y directamente lo que proviene del mar. Esto entonces sugeriría que todas las personas pobres del planeta aumentan o mejoran sus condiciones a partir de la pesca, pero ya la cantidad de individuos en el mar no es la misma que teníamos hace 20 años y suponemos por esta trayectoria que van a ser muchos menos en el futuro. Para esto es necesario no solo cambiar nuestros hábitos de consumo, sino también entender que los temas de los que hablábamos antes o esos problemas ambientales también impactan la cantidad de peces que podemos encontrar en el mar. Había hablado de la acidificación entonces de los océanos. Pensemos que esa acidificación también impacta negativamente la cantidad de peces que podríamos encontrar en el mar. ¿Qué quiere decir esto? Que esos problemas ambientales se interrelacionan y van acompañados todo el tiempo. No es que por un lado tengamos exceso de pesca o por el otro tengamos acidificación o disminución de la capa de ozono, sino que todos estos van acompañados y son el resultado principalmente del dióxido de carbono que mandamos a la atmósfera como seres humanos. Finalmente quiero hablar de la deforestación. En países como Colombia, incluso países como México, Argentina u otros en los que constantemente vemos árboles, todavía no sufrimos o no logramos percibir el impacto de la disminución de árboles en este momento. Pero hay otras zonas, por ejemplo el norte de Brasil, donde nos empezamos a dar cuenta que la deforestación es uno de los principales problemas que afectan no solo a los seres humanos, sino a otras especies. Imaginemos entonces un grupo de árboles todo el tiempo que generan sombra, condiciones biológicas y espacios de vida para otras especies. Cuando empezamos a deforestar, entonces esa capa que antes protegía a todos los otros individuos ya no está disponible y hace que esos individuos desaparezcan o tengan que moverse a otros lugares. Para terminar entonces, pensaremos en si realmente podemos distinguir lo que es ambiental o lo que es humano. Lo que yo supongo entonces
es que a partir de esto y de las condiciones críticas podemos tener en cuenta que no solamente somos seres humanos que estamos totalmente aislados del sistema biológico, sino que nuestras condiciones, enfermedades, tasas de consumo, hábitos alimenticios, por ejemplo, guerras, por ejemplo, la inequidad, también está relacionado y es un efecto directo de la forma en la que nos hemos relacionado con el sistema biofísico. Entonces, después de esto, lo que quiero que tengamos claro es que no podemos separar la comprensión que tenemos de los seres humanos dentro del sistema biológico y tampoco podemos pretender que todo el tiempo solo sea el sistema biológico el que se regenere para mejorar nuestras condiciones. Muchas gracias.